que se empieza a formar todo el tema de la estructura. La estructura siempre va a haber, vamos a tener tres tipos, para los que saben y para los que no. Esto es muy básico, pero créanme que muchos se rajan, decimos acá en Colombia, muchos se vuelven un 8 cuando se trata de la estructura, porque creemos saber que estamos en una tendencia alcista y de repente el precio me hace otra cosa, ¿sí? Entonces, toda tendencia alcista, por ejemplo, siempre va a radicar entre la formación de un punto bajo, que es el que estoy señalando acá a la izquierda, y luego vamos a tener un punto más alto. Después de ese punto más alto, ese máximo más alto, siempre va a haber de pronto un retroceso. Esta formación de un mínimo, un máximo más alto y otro mínimo que es a su vez un poco más alto que el anterior, me está dando a mí a entender que estoy ante una posible tendencia alcista o una fractalidad alcista. El mercado siempre es fractal. Entonces, después de este mínimo, el precio puede llegar y me hace otro máximo que a su vez es un poco más alto que el anterior y luego retrocede y me hace un mínimo que a su vez es un poco más alto que el anterior. Cuando yo empiezo a tener esa sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos, como si fuera una escalera ascendiente, pues básicamente estoy ante una tendencia alcista. Y para muchos, que me pasaba a mí al principio, para yo poder entender que era una tendencia alcista, yo necesitaba tener una línea de tendencia, ¿sí? Pero esa línea de tendencia en realidad no, pues para mí es a veces inútil porque es más como un concepto retail donde sí, pones tu línea de tendencia, el precio luego te la rompe, entonces uno ya, si me rompe la línea, entonces ya uno la acomoda un poquito mejor para que pues ya quede la tendencia alcista. Pero así yo no voy a ver nunca la realidad de la estructura, simplemente voy a seguir que sí, el precio está subiendo y creo que a simple vista, obvio, el precio está teniendo una tendencia alcista. Cuando el precio me empieza a cambiar esa sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos y me empieza a dar máximos y mínimos de cierta manera cada vez más bajos, como lo estoy dibujando acá, entonces estoy ante una tendencia, una estructura completamente bajista. Ahí es cuando yo hablaba ahorita en la definición de que estamos ante posible movimiento alcista o posible movimiento bajista. Pero también hay otra forma en la que muchas veces el precio se acomoda y es en esa forma de consolidación o rango, que es como lo tengo acá a la izquierda. En esta parte de consolidación y de rango, yo no me voy a enfocar necesariamente hoy, porque vamos a hablar una temática que es Wyckoff o Wyckoff. No sé si algunos ya han estudiado qué es Wyckoff, pero yo lo explico de la forma en la que nosotros lo vemos. Si ustedes van a ver esquemáticas y demás por de pronto chismosear o verlo, lo pueden ver, pero no se me vayan a asustar. Mañana los espero, porque pues es simplemente una forma de entender el ciclo del precio. Entonces, hoy vamos a hablar simplemente sobre la estructura alcista o la estructura bajista y cómo es que se conforma. Entonces, ¿cómo lo explico yo? Normalmente cuando una estructura se va a empezar a conformar en sentido alcista es porque los bancos están invirtiendo más dinero en que el precio se valorice a que no lo haga. Pero eso no quiere decir que ellos no están invirtiendo también en ventas. Los bancos trabajan siempre bajo un sistema que nosotros le llamamos coberturas. Entonces, el banco o los bancos siempre, digamos que van a ganar. A ver, alguien me está escribiendo acá en el chat. Claro que sí, Euro. Activa el micrófono y pregunta antes de seguir. Profe, hola, buenas noches. Sí. Cuando hablas de ¿ese es cuando hablamos de los tres impulsos o sobre lo que es distribución, acumulación, distribución y expansión? Lo que es la distribución y la acumulación la vamos a hablar en Wyckoff. Aquí estamos hablando sobre la expansión como tal del precio. Listo, Vale. Perfecto. ¿Vale? De manera sencilla, muchachos, cuando hablo de Wyckoff, no quiero que se abrumen. Wyckoff. Sí, porque es que aquí hoy en día este negocio es muy chévere porque yo puedo llegar y decirles una palabra como smart money o cualquier frase de trading, cualquier palabra así,
pero a la final viene siendo algo muy sencillo. Entonces, aquí estoy hablando simplemente de la expansión del precio de cuando sube o cuando baja. Así de sencillo. O el precio subió o el precio está bajando. ¿Cómo lo voy a detectar yo? Ya les decía, a medida de que nos va mostrando como esos escalones de máximos o mínimos más altos o mínimos y máximos cada vez más bajos. Tengo estructura alcista o estructura bajista o fractalidad alcista o fractalidad bajista. Cuando los bancos se quieren ir por las compras, van a ver que el precio obviamente nos va a generar movimientos más fuertes al alza que lo que es a la baja, y ahí es cuando empieza a conformarse la estructura. Ellos hacen coberturas, entonces cada vez que compran, por ejemplo, desde este punto acá, vamos a empezar acá en la izquierda. Cuando ellos hacen una inversión, normalmente ellos van a decir, y esto simplemente lo pongo como un ejemplo, van a decir, vamos a comprar 100 millones, vamos a meter 100 millones de órdenes en compra para dicho par, pero al mismo tiempo vamos a meter 50 millones de órdenes en venta. Al mismo tiempo están transando compras y al mismo tiempo están transando ventas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si yo tengo 100 millones de órdenes o contratos en compras, pues voy a tener mucha más fuerza hacia arriba que lo que me puede pesar tan solo 50 millones. Eso se ve reflejado en los movimientos de los gráficos. Yo no lo voy a poder ver literalmente acá, símbolos de dólares o euros y aquí los millones que invirtieron. Eso no lo vamos a poder ver nosotros. Nosotros lo hemos representado en los gráficos, en las velas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un movimiento fuerte al alza, cuando se está comportando el precio alcista, sabemos que los intereses bancarios de momento están siendo más alcistas que bajistas, pero eso no quiere decir que no tengan órdenes en ventas. Entonces pasa lo siguiente, cuando compran, el precio se mueve hacia el alza y obviamente a medida que se mueve al alza, empiezan muchas personas más a interactuar en este tipo de transacción. Entre esos están los fondos de inversión privados, entre esos están las personas como tú o como yo, que empiezan a ver movimientos en el mercado y empiezan a querer invertir. Entonces ahí es cuando está el intermediario broker o los corredores de bolsa, que son las únicas empresas con las que nosotros tenemos esa facilidad de acceder a este tipo de mercados. Y es donde ellos nos van a brindar plataforma, donde los brokers nos van a generar o nos van a brindar educación, que yo no recomiendo esa educación, porque todo está diseñado para que a la final perdamos. Siempre les digo esto y es, ¿usted es quien cree que inventó el virus de un computador? ¿Y quién cree que inventó el antivirus? La misma fuente crea el problema y también crea la solución, ¿sí? Lo mismo pasa con los bancos. Por eso es que el 95% de las personas pierden. Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden buscar en YouTube o pueden buscar en Google o en canales de Telegram cursos gratuitos de Forex y van a tener infinidad de cursos. Pero todos esos cursos, ¿por quién creen que está auspiciado? ¿Por quién creen que está patrocinado? ¿Sí? Yo necesito, si soy el dueño del negocio, de la bolsa, yo necesito que la gente se incentive a meterse y a invertir, porque a la final, directamente o indirectamente, por la falta de conocimiento, voy a hacer que esa persona pierda. Y no puedo decir que hacer trading sea una estafa, porque a mí nadie me está apuntando con una pistola para decirme tiene que comprar o tiene que vender. Yo lo estoy haciendo por mérito propio, porque creo que voy a ganar, pero muchas veces, la gran mayoría de veces, voy a perder. Entonces ese es el negocio, vender la idea, y los brokers les interesa que tener clientes que interactúen con estos mercados, porque cada transacción que ustedes abren, cada transacción que ustedes pierdan, pues obviamente van a ganar ellos. A mí hace un tiempo atrás me ofrecieron montar como un vínculo con el broker que trabajo y tener como mi subbroker, pero con mi propio logo, con mi propia información, con mi propio nombre, pero tenía el respaldo de un broker obviamente más constituido. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y ahí cómo es que gana uno? Y me decían, pues realmente si la persona invierte y gana, pues tiene que pagarles. Pero la idea no es que ganen, la idea es que la persona pierda. Y todo eso que la persona pierde, pues una gran mayoría va para nosotros y claramente los bancos se quedan con una gran parte.
Entonces, si ustedes lo pueden ver así, es un negocio sucio, es un negocio rudo, es un negocio que en ocasiones, o se puede ver desde esta perspectiva, es muy, muy traicionero, ¿sí? Pero nosotros, con lo que enseñamos aquí en nuestra empresa, lo hacemos con la finalidad de que ustedes entiendan cómo se mueven los bancos. Nunca vamos a ir en contra del enemigo. Para nosotros el enemigo muchas veces es el mercado, los bancos, ¿sí? Y mi intención con esta mentoría es que ustedes entiendan a entenderlos, valga la redundancia, comprender cómo es que se mueven los bancos, con qué finalidad e irnos con esos movimientos. Entonces, cuando ellos hacen una inversión acá, como lo señalaba, mucha gente empieza a comprar, mucha gente empieza a vender, dice no, el precio va a caer, otros dicen no, eso va a subir. Y es infinidad de millones de dólares, no solamente nuestros, sino de fondos de inversión privados también, que también cargan mucho capital, donde empiezan a interactuar en estos movimientos. Y bien, las personas que van en ventas perdiendo, pues este movimiento abrupto al alza está adquiriendo pues el capital de ellos, y al ir en compras, pues esta gente o los bancos van en positivo con sus 100 millones de contratos en compra. Pero al mismo tiempo llevan también órdenes en negativo. Llevan alrededor de 50 millones de órdenes en negativo. Es un ejemplo nada fuera de la realidad. Creo que puede ser inclusive muchísimo más, porque es mucho dinero el que se mueve. Y cada vez que van en compras o en ventas, el movimiento fuerte que sea, y ellos van positivos, van muy reyes, porque básicamente aquí podemos decir que de acá a acá incrementaron su capital en un 2%, pero al mismo tiempo tienen un negativo que tienen que irlo a liberar. Entonces, el mercado se mueve entre impulsos y retrocesos, no para que se vea bonito, no para que la fractalidad se vea chévere, sino por el simple hecho de que después de cada impulso, el retroceso tiene una finalidad, y es poder ir a liberar todas las órdenes que van perdiendo. Si no son todas, la gran mayoría. Ellos no van a querer perder. Y ese proceso de retroceso a dichas zonas, ¿sí?, se llama mitigación. Tienen que mitigar pérdidas. Y hay muchos que dirán, o me imagino que algunos acá han utilizado el famoso Fibonacci. Yo voy a hablar de Fibonacci creo que mañana. Y nosotros acá no utilizamos el Fibonacci de la forma tradicional retail. La forma en la que usamos Fibonacci en realidad es para poder medir o mirar dónde estarían alrededor de qué zonas o qué área específica están los puntos a mitigar. Y normalmente todos los puntos de mitigación, la gran mayoría se encuentran en el extremo del fractal. Por eso es que ustedes van a ver que el precio hace un impulso al alza y luego van a ver que el precio corrige, llega por allá. Hay unos que me dicen, llegó a la mitad de la nada, no sé ni dónde llegó y reaccionó. Él llegó a un punto específico. Créanme que todo esto está ya predefinido, ¿sí? En la era en la que estamos moviéndonos con algoritmos bancarios. Es lo que yo voy a hablar mañana. Voy a hablar, creo que la primera parte de la mentoría va a ser, de la sesión va a ser hablar sobre el algoritmo interbancario. Entonces, el algoritmo interbancario, las instituciones, después de ciertos movimientos, tienen que tener ese respiro para poder no solamente mitigar sus órdenes que tienen en pérdida, sino que al mismo tiempo mucha gente que empieza a ver que el precio empieza a corregir, piensan que ya el precio se empieza a desplomar, entonces empiezan a vender, y a lo último, cuando venden y ellos ya tienen su dinero recogido en su trayecto al alza, van a limpiar toda esta gente que vendió por acá y vuelve el mismo círculo. La gente empieza a comprar porque el precio subió, mucha gente retail entra tarde, ¿sí?, porque el precio se les va. Entonces quieren entrar por allá en medio de la nada con la esperanza de que el precio se va a disparar 3.000 pips a favor, y de repente el precio dice no, yo necesito como que bajar a mitigar o a liberar mis órdenes. En este segundo ejemplo, después de este impulso y este retroceso, siempre que se inicia un nuevo impulso, cabe aclarar, van a haber inyecciones de capital. Entonces aquí vuelven, invierten 100 millones o 50 millones en venta, 200, 100 millones en compra, hacen que el precio nuevamente siga subiendo, ¿sí?
y en algunos casos cuando bajan, en algunos casos no van a ir a mitigar todo como tal, sino que mitigan una porción de lo que llevan quizás en pérdida desde acá. Pero no quiere decir, ojo con eso, que esas órdenes se van a quedar ahí y el precio se olvidó de ellas y vamos a perder. Porque como dueños del negocio, creo que si ustedes tienen dinero que está perdiendo y tienen que ir a recogerlo, ustedes tienen que volver. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Van a seguir generando liquidez, digamos, al alza para seguir haciendo todo este movimiento, este nuevo impulso, nuevas inversiones, llevan perdiendo acá una porción y uno dirá, esta gente es como tonta, porque dejan órdenes allá en vez de ir a liberarlas? No son tan obvios, los movimientos que tienen que hacer no pueden ser tan el impulso, el retroceso al extremo, el impulso, el retroceso al extremo. Si fuera así de fácil, mejor dicho, yo creo que ya todos estaríamos forrados. Y por eso es que yo hablaba ahorita que el mercado es fractal, porque dentro de impulsos, por ejemplo, en temporalidad mensual, semanal, lo que sea, dentro de esos impulsos ustedes van a encontrar más impulsos en temporalidades pequeñas, y dentro de esos impulsos en una aún más pequeña se van a encontrar más impulsos, y cuando se dan cuenta hay un poco de fractales dentro de fractales. Entonces nosotros aquí les vamos a enseñar cómo desglosar un gráfico desde una temporalidad mensual hasta un minuto, e inclusive se puede llegar ya de pronto en los 1 a 1 a 15 segundos de temporalidad, ¿sí? ¿Por qué es importante la multitemporalidad? Porque yo necesito un contexto enorme para poder comprender lo pequeño. Y el error de muchas personas cuando empiezan a ver que nosotros tomamos trades de alta precisión y que 3 pips de stop loss o 4 o 5 pips, se emocionan con el hecho de que podemos entrar en un minuto, pero se olvidan del contexto que está sucediendo en las temporalidades mayores. Entonces es tan importante comprender la estructura desde una perspectiva mayor para poder luego llegar a la temporalidad pequeña, comprenderla y sacarle el máximo provecho. De eso se trata el trading, entender la estructura del mercado. Y siguiendo con este recorrido de este dibujito sencillo, podemos ver que las órdenes que tenían por acá en pérdidas, en ningún momento el precio retrocedió hasta el extremo para mitigar esas pérdidas, sino que ¿qué prefieren hacer? Cuando ya cambian esa sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos, tenemos lo que nosotros llamamos un cambio de estructura, un cambio de secuencia, le llamo yo también, y eso lo represento con unas palabritas que ustedes van a ver muy común mañana y sería bueno que lo tuvieran en cuenta. Y cuando hablamos de cambio estructural, yo lo llamo BOS o MS. ¿Qué es BOS y qué es MS? Pues BOS es ruptura estructural, MS cambio estructural. Raúl, ¿qué es eso? Es la misma cosa, la misma vaina, pero pues me gusta más la palabra o el derivado de BOS, ¿sí? Porque es break of structure en inglés, ruptura de estructura, ¿sí? Entonces, cuando el precio hace una ruptura de estructura, nos está indicando que está un posible giro de secuencia. Entonces ya no vamos a tener máximos y mínimos cada vez más altos, sino que vamos a empezar a invertir de para abajo. Vamos a invertirle un poco más a las ventas que a las compras y vamos a tener pérdidas de pronto de las órdenes que metamos en compra y vamos a tener ganancia en las órdenes que están en venta. Pero ese recorrido de bajada es con la finalidad también de liberar lo que en el pasado en su trayecto alcista no lograron liberar. Las pérdidas que tenían por acá a la izquierda, adivinen que el precio las mitiga en última instancia al final, ¿sí? Entonces, todo movimiento, y eso es una frase que me encanta decirlo y que se la tienen que memorizar, todo movimiento en el mercado tiene un porqué, está predefinido, y todo movimiento tiene que ser mitigado. No es, quizás lo haga, tiene que ser mitigado. El enredo o el inconveniente o el problema que nos parta mucho la cabeza es ¿cuándo? Porque no
porque tenga que mitigar, lo tiene que hacer hoy, lo tiene que hacer mañana, esta semana, o el otro mes, o el otro año. Muchas veces, mis estimados alumnos, el precio o el mercado va y mitiga años después una zona que tiene por allá represada hace muchos años atrás. Si ustedes de pronto siguen el mercado, los que tienen ya un poco de experiencia, y de pronto si alguno de ustedes sigue por allá el par libra dólar, se van a dar cuenta que en este año 2020, el precio, cuando cayó tan abruptamente por todo este tema, entre comillas, del virus, del COVID-19, se van a dar cuenta que si ustedes miran su TradingView en la temporalidad mensual para ese par y miran a la izquierda, todo hacia atrás, lo que nos provee la data de TradingView, van a darse cuenta que la mecha que cayó abruptamente en marzo del 2020 reaccionó, entre comillas, en medio de la nada. Y ustedes dirán, bueno, ahí sí la verdad fue cosas de la vida, que el precio reaccionó en medio de la nada, pero en realidad esa reacción que el precio hizo y lo lanzó no para que ahora empecemos a buscar en 1900 y piola qué pasó, sino que hay páginas que proveen un poco más de data de tiempo, y ahí es donde uno puede constatar la caída o el mechazo que dejó en marzo del 2020. El precio en ese mechazo que lanzó fue a mitigar una zona de interés de por allá de 1965. Todos dirán, ¿tanto tiempo? Los bancos pueden sostener una transacción en negativo durante mucho tiempo porque tienen la capacidad monetaria y porque con sus siguientes movimientos al alza o a la baja siempre van a estar generando liquidez o van a generar ganancias. Muy pocas veces ellos van a perder. Los que muchas veces van a perder son la gente que no tiene el conocimiento de cómo es que se mueven ellos. Y esa es gente, lo que yo llamo, lo que se conoce en el bajo mundo del trading como la gente, los conceptos retail, ¿sí? Entonces, es muy importante comprender cómo es que se mueve el precio al alza, cómo es que nosotros vamos a procurar invertir y jamás ir en contra de la corriente. A muchos alumnos les pasa, después de que terminamos todos los conceptos teóricos y ya empezamos en la práctica, mucho les cuesta al inicio la parte estructural. Por eso es que es tan importante el acompañamiento que nosotros les brindamos. Entonces, en la parte de la estructura, siempre que tenemos esa sucesión, la vamos a ver reflejada así por las transacciones, tanto compra o venta, que los bancos van generando en el día a día, en la semana tras semana, en el mes tras mes, ¿sí? Y para entender la estructura necesitamos primero comprender las temporalidades mayores. Como les decía, el precio es fractal y este dibujo que yo les tengo o les hice acá, este dibujo es en un mundo perfecto, donde todo es color de rosa y donde no hay maldad y el negocio es bello. Pero cuando ya saltamos a los gráficos a ver la estructura en sí, pues ya se pone más complejo porque no lo pintan, no se pintan las velas, no se pintan los gráficos como en este dibujo tan hermoso que les hice. En realidad se presenta de la manera más compleja en muchos casos, y ahí es cuando muchos es que dicen, pero es que esa vaina tenía que subir o esa vaina tiene que bajar ya. ¿Sí? Que ese es el error de muchos. El precio tiene que, y eso no es que tenga que, el precio hace lo que más le conviene. Él se programa para ir del punto A al punto B de la forma que le plazca. Y nosotros tenemos que, nuestro trabajo de especuladores, de inversionistas pequeños, es entender cómo lo hacen y montarnos con ellos, ¿sí? Por eso es que yo enseño mucho y me encanta el tema del ratio riesgo-beneficio, donde pueden invertir y arriesgar poco stop para poder sacar un máximo potencial de un movimiento. No porque seamos los más duros en el mercado, sino porque para mí se volvió la manera más inteligente de hacerla. A mí personalmente no me gusta meterme en una transacción y durar toda la semana con un flotante negativo porque usé 50 pips de stop loss, 100 pips de stop loss o quizás ni utilicé stop loss, ¿sí?
para mí es mejor esperar el momento exacto donde el precio ya me está dando las confirmaciones de que va a subir o va a bajar y puedo invertir de la manera más precisa posible para no tener ese dolor de cabeza psicológico de que voy a perder tanta plata porque duró 2, 3 días activos. Y yo sé que aquí a más de uno les pasó, porque a mí me pasaba, que cuando empecé en este negocio yo duraba horas. Yo me acostaba a dormir y soñaba con que estaba operando, me levantaba y tenía el celular en MetaTrader 4 y siempre estaba como con esa zozobra porque yo no empecé en demo, yo empecé en real de una, ¿sí? Entonces, como quien dice, sin conocimiento, en real me lanzo porque pues básicamente esto es fácil, esto solamente es pegarle un botón que dice compra o pegarle un botón que dice venta y listo. Y no es así, o no era así, y fue cuando perdí bastante dinero al inicio y bueno, gracias a esos golpes, tristemente mucho tiempo después me di cuenta que tenía que educarme y que tenía que mejorar y agradezco o felicito a las personas que, digamos, antes de empezar a trabajar fondos reales están o van a practicar en dinero ficticio. Siempre es bueno empezar por ahí. Ya luego en lo real la cosa cambia un poco porque en real ya las emociones son, hombre, ya estoy con capital real y si pierdo ya estoy perdiendo tanto. Y si son buenos colombianos o latinoamericanos como somos los que estamos acá, uno que hace después de que pierde $30, cada uno en su país está haciendo la conversión del dólar a su moneda local. Entonces uno dice, perdí $30, por tanto a mi moneda local, caramba, eso sí era harta platica. Entonces, o harto dinerito. Entonces empiezo a asustarme y a ponerme nervioso porque pierdo. Y si perdí ya no 30 sino 60, uy, ya la cosa empieza a ponerse un poco más rígida para mí. Y ahí es cuando la cuenta real se pone un poco más interesante porque en demo yo no trabajo mis emociones casi, en real sí lo hago, pero pues en demo lo importante es reafinar o afianzar los conceptos, la operativa, para luego ya en real ejecutar la misma operativa, pero ya empezar a manejar mis emociones. ¿Listo?